Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Oyentes de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Economicast. Hoy con la redacción de Portafolio analizaremos los hechos que serán noticia en materia económica. Mi nombre es Iván Torres y me encuentro con Rubén López, quien me va a hablar de cuáles son las previsiones de crecimiento que hará esta semana el FMI. Ya el Banco Mundial dio unos esbozos de lo que podría ser para el lado de Latinoamérica. Así es, Iván. Bueno, pues esta semana se tendrá lugar las conocidas reuniones de abril del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y pues todavía no se sabe obviamente qué previsiones van a dar, porque esto lo lanzarán en el informe que publiquen, pero un poco la directora gerente Christine Lagarde ya dio unas pocas pinceladas la semana pasada de qué se podía esperar, y lo que se podía esperar es nada bueno. Ella dijo que una vez más, al igual que pasó en este enero y al igual que había pasado en octubre anterior, una vez más reducirá los pronósticos de crecimiento para este año y para el año que viene. Entonces hay que recordar que en octubre dijo el organismo que el mundo iba a crecer un 3,7% en promedio. Eso lo bajó a un 3,5%, estamos hablando de cifras para 2019, y entonces ahora se espera que haga una nueva baja. Entonces pues obviamente cualquier cifra que pueda salir es por debajo del 3,5%. Las reuniones entre Estados Unidos y China siguen siendo pues ese factor de incertidumbre global. Sí, claramente ella dijo la semana pasada que ese, junto con la desaceleración de China, siguen siendo los principales drivers de esta desaceleración económica, y pues básicamente dijo que si en un escenario en el que no se logre una tregua o un fin de la guerra comercial, obviamente el PIB seguirá cayendo. No hay que olvidar que la misma economía de China ya ha presentado estos problemas, y la economía de Estados Unidos también. El año pasado ya se conoció el dato final de 2018, y aunque el crecimiento no fue malo, pues fue de un 2,9% a final del año. El crecimiento del cuarto trimestre fue un 2,2%, lo que está muy lejos del 3-4% que prometió Donald Trump. Entonces sí, claramente este es el hecho, que mientras se mantenga, seguirá la desaceleración económica. Muchas gracias, Rubén, y estaremos atentos a lo que pueda suceder con la previsión del FMI. Y ahora damos paso a Adriana Leal, quien nos va a hablar un poco sobre ¿qué está pasando con la vía de 4G Pasto-Rumichaca? La semana pasada, pues esta obra tuvo que ser paralizada por el tema de la minga indígena. Adriana, cuéntanos un poco cuál es el estado de avance de esta obra. Hola, Iván, pues sí, el pasado jueves la concesión dio la noticia de que habían tenido que parar las obras porque los materiales no estaban llegando, y como sabemos también hay déficit de gasolina y de materiales necesarios para la construcción, y en general pues está desabastecida la zona. Hasta el momento se registra un avance de más o menos el 12% de las obras, pero hay que recordar que esa obra fue adjudicada en el 2015 y arrancó en el 2017, y ha tenido varias trabas. Entre esas también tuvo problemas de consultas previas con las poblaciones en algunos tramos. Entonces ha tenido varios problemas de atrasos, y se le sumaría una vez más. No se puede atrasar más ya esa obra, por lo que se puede ver. Hasta el momento ha tenido bastantes problemas. Ahora bien, ¿cuál puede ser la pérdida que puede estar significando para ese sector de infraestructura, o pues para el transportador mejor, esa minga indígena que está sucediendo en este momento? De acuerdo con cálculos de Colfecar, diariamente se estarían perdiendo aproximadamente 190 millones de pesos para los transportadores, para todo el sistema de transportadores, lo que luego de 20 días de minga aproximadamente serían más de 3.800 millones de pesos. Eso solamente en el sector de carga, porque hemos escuchado noticias acerca de pérdidas en el sector de la construcción, donde también se han tenido que parar obras, y en varios sectores productivos está ocurriendo esto. Muchas gracias, Adriana, y ahora damos paso a Alfonso López, quien nos tiene noticias o que nos va a hablar de lo que puede ser ese congreso de Naturgas que se realizará esta semana. ¿Cuáles son esas expectativas? Iván, un saludo a todos. El miércoles de esta semana arranca el congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas. Es el congreso que reúne a todo el sector del gas natural del país, tanto productores como comercializadores y también transportadores del gas natural. Muy clave,
el punto de la agenda sobre el tema de las reservas de gas natural, los nuevos proyectos que vienen en camino. Obviamente se va a hablar de ese boom del offshore, porque el offshore colombiano es netamente gas natural. También se va a hablar sobre el rezago que tiene el sistema de transporte, se va a hablar muy claramente sobre la falta que está haciendo ese gasoducto por el occidente del país. Se va a hablar de la planta de regasificación del Pacífico, se va a hablar de todo el tema de los sistemas de almacenamiento de gas natural que debe haber a las afueras de las grandes ciudades para garantizar el abastecimiento de energía en dado caso que los tubos de transmisión tengan problemas de suministro. Alfonso, muchísimas gracias por su información, su avance informativo. Muchas y ahora gracias. Damos paso a Laura Lesmes, quien nos va a contar sobre el índice de informalidad laboral que dará a conocer el DANE esta semana. Ya el Departamento Nacional de Estadística dio un avance, o mejor, dio a conocer la cifra de desempleo para el mes de febrero, el cual se ubicó en 12%. ¿Qué podemos esperar entonces, Laura? Vamos a ver cómo les va a las ciudades, porque realmente el balance que entregó el DANE entre noviembre y enero fue bastante llamativo. La tasa de informalidad para enero estuvo en 46,4% a nivel nacional, y de todos modos no deja de preocupar la situación en las ciudades. La más alta fue Cúcuta con 69,2%, Sincelejo le sigue con 65,9%, Santa Marta con 63,9%, y las menores se registraron en Manizales, Bogotá y Medellín. El caso de Cúcuta es bien preocupante, Iván, porque los ocupados informales bajaron en Cúcuta, pero la tasa es de 70,6%, y según el estudio del DANE del que hablaba usted sobre la tasa de desempleo en febrero en Colombia, ese mismo informe detalla cómo les ha ido a los migrantes venezolanos o a aquellas personas que vivían hace menos de 12 meses en Venezuela, y resulta que de los 198.000 vacantes que se crearon en este mes, en febrero, 144.000 fueron para estas personas, o sea, para el flujo migrante. 7 de cada 10 empleos que se crearon en febrero lo obtuvieron personas que hace 12 meses no vivían en Colombia. Entonces vamos a ver qué cifra o qué perspectiva nos entrega el DANE sobre informalidad laboral, y también el departamento a principios de semana nos va a dar la tasa de trabajo infantil que no se tomaba desde diciembre, que también es bastante preocupante para el país, porque estamos hablando de, según cifras de Mintrabajo, de 796.000 niños en las calles trabajando, o niños trabajando. Entonces esto realmente es un panorama al que hay que prestarle mucha atención, y pues esperamos a ver cuáles son esas perspectivas que nos entrega el departamento. Muy bien, Laura, muchas gracias. Continuamos ahora con Sebastián Londoño, que nos acompaña acá en la mesa de trabajo, y pues para esta semana empiezan los vencimientos para que las empresas empiecen a declarar renta. ¿Cuál es como la previsión de la DIAN frente a este aspecto? Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan. En efecto, este 9 de abril comienzan los vencimientos de la primera cuota de declaración y pago del impuesto de renta para personas jurídicas, las empresas, que en este caso, pues para este año, como la tarifa se mantuvo también en 33%, es decir, es la misma tarifa que se pagó el año anterior, pues las previsiones son muy similares a lo que sucedió el año pasado. Estamos hablando que todo el año pasado más o menos cerca de 450.000 empresas declararon renta, declararon y pagaron. Y entonces este año, como obviamente cada año aumenta el número de empresas y el número de sus utilidades y todo, el cálculo de algunos consultores con los que hablamos la semana pasada decían que este año puede haber un aumento y llegar más o menos a unas 500.000 empresas que declaren renta este año, es decir, la renta del año pasado, los ingresos del año pasado, y que la plática más o menos que le entraría al Estado el año pasado fueron unos 61 billones de pesos, contando todo el año, contando las demás cuotas que se vienen, y para este año sería más o menos de unos 65 billones. No varía mucho precisamente por eso, porque es la misma tarifa, el número de empresas es muy poco lo que cambia, entonces es una dinámica que igual es muy buena plata, muy buenos ingresos fiscales para el país, pero que se mantendrían estables.
Sobre esta línea, el tema de la evasión es más poca, por así decirlo, frente a lo que pasa con el resto del panorama en cuanto a declaración de renta. No, de hecho, las empresas también registran un altos índices de evasión en cuanto al impuesto de renta, en cuanto a todos los impuestos, a IVA, a retención en la fuente, etcétera, pero sobre todo en renta también es mucho lo que evaden de impuestos, sobre todo por un dato que siempre la DIAN llama la atención y otros consultores también llaman la atención, y es que en las cámaras de comercio hay registradas aproximadamente 1.800.000 empresas en general. Obviamente no todas tendrían por qué pagar impuestos porque algunas no aplicarían, como también sucede en el caso de las personas naturales, pero evidentemente estamos hablando de que 500.000 lo hacen, 500.000 empresas lo hacen, de un total de 1.800.000, estamos hablando de 1.300.000 empresas que no declaran nada y que en efecto tendrían que estar ahí una buena parte. Algunos cálculos de algunos centros de estudios dicen que más o menos la cifra llegaría más o menos hasta los 1,2 millones de empresas que deberían declarar y pagar impuestos. Bueno, Sebastián, pues muchísimas gracias por su ilustración, y ahora damos paso a Diego Vargas, quien nos estará hablando de las previsiones o la expectativa que tiene la ANATO para esta Semana Santa que se aproxima. Diego, cuéntanos. Buen día a todas las personas que nos oyen. Efectivamente, la ANATO está en su plan de turismo para Semana Santa. Tuvimos la oportunidad de hablar con Paula Cortés, que es la presidenta de la ANATO. Ellos se encuentran en un plan de expansión y de promocionar nuevos destinos turísticos en Colombia. Aprovechando el marco del posconflicto, una de las primeras cosas que está haciendo la ANATO es promocionar esos destinos que se nos están volviendo particulares a los colombianos escuchar en la radio, ver en televisión, en realidad en todos lados, que son por ejemplo Caño Cristales en Meta, Carmen de Atrato y Niquí en Chocó, entre otros destinos que se están promoviendo para que los extranjeros vengan, para que vean que Colombia es una nación que está cambiando y se están potenciando estas zonas del país, especialmente desde la ANATO. ¿Cuáles serían como esos, ya mencionaste dos, como esos 5 o 4 destinos top que se están, digamos, descubriendo gracias al tema del posconflicto? Llama la atención lo que pasa en Ciudad Perdida, en Magdalena, Quebradas del Sol también en Magdalena, Caño Cristales, pero Caño Cristales digamos que tampoco sea un destino que se esté descubriendo, pero sí al que está yendo más personas, incluso Chiribiquete turistas, también he escuchado. porque sobre todo están yendo gente del país que la conocían, pero en el ámbito internacional no se estaba escuchando tanto. Tenemos también zonas del Chocó. El Chocó es una zona que, digamos, era un poco un tabú para los colombianos, y digamos, si es un tabú para los colombianos, ¿cómo era para los extranjeros? Pues para los extranjeros era un destino que no estaba como al alcance, que ellos venían solamente por lo básico, y desde la ANATO pues están impulsando eso. Entonces las recomendaciones para Semana Santa son estas. También hay que agregar, ya un poco apartándose de la ANATO, lo que decía Viatur en estos días, y es que los destinos preferidos según en la base de datos que ellos tienen es que la costa Caribe, sobre todo para Semana Santa, es uno de los destinos top que está incentivando y que está impulsando el turismo para Colombia durante Semana Santa. Diego, muchísimas gracias, y a ustedes oyentes de nuevo los invitamos a que sigan toda la información económica y del mundo a través de nuestro portal web www.portafolio.co. Hasta una próxima oportunidad. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.